Señores, estamos ahora en el momento exacto para hablar de seguros. Con el licenciado Francisco Capellán, como ustedes saben, todos los jueves, orientando aquí en este importante sector. Fran, buenos días y bienvenido. ¿Y qué tú le traes hoy a tu fanaticada a todo largo y ancho del país? Bueno, gracias Miguel, buenos días amigas, amigos que cada jueves nos siguen en Momentum de Seguros. Es de rigor, es algo casi de solidaridad internacional. Brevemente, como introducción, referirnos a los daños catastróficos que provocó en Texas el ciclón Harvey. Oye, pero qué desastre, Dios mío. Así es. Eso es un indicador de que estamos en la temporada ciclónica. Justamente voy a compartir algunas cifras así que salió ayer en el periódico. Dice que Harvard puso en vilo a 2.3 millones de habitantes de la ciudad de Houston. Aportó 60 milímetros de lluvia en 24 horas. 60 en 24. Ya tú sabes. Eso es todo el agua del mundo. Todo el agua del mundo. También dice que convirtió en lagunas y ríos sus calles y ordenó la evacuación forzosa de 22 ciudades vecinas. Yo vi imágenes que yo no creía que eran ciertas. Sí. Imagen de televisión, yo vi que yo no podía pensar que eran. Eso es un indicador de cómo la naturaleza se expresa y decir entonces que va camino a Luisiana. De modo tal que cogió mucho más velocidad al pasar por Texas. ¿Cogió más velocidad? Dejó paralizada, Miguel, desde el punto de vista económico, 112 plataformas petroquímicas en el Golfo de México. ¿Tú te imaginas? Incluyendo la más grande del mundo, que es la ExxonMobil. Traigo esto a colación de introducción. Como siempre hablamos, estamos en la temporada ciclónica. No representa amenaza en estos momentos para la República Dominicana, pero está ahí. Es un fenómeno que ocurrió en la ciudad de Texas, Estados Unidos, y nos da una idea de hay que mantenerse alerta, advertido de que esta temporada ciclónica se extiende hasta noviembre. De ahí la importancia de, con antelación, usted prepararse, entender que existe el seguro y que el seguro es el instrumento financiero que permite paliar, lograr una indemnización, mitigar los daños que un fenómeno de esta categoría, catastróficos, pueda provocar en las propiedades y en las vidas en nuestro país. Que su inversión y su esfuerzo no se pierda en un abrir y cerrar de ojos. Así es, así es. Y vamos entonces a continuar las reflexiones que iniciamos el pasado jueves en lo que tiene que ver con la seguridad social. Bueno, hay que decir que en el día de ayer se celebró un panel sobre seguridad social y algunos datos que quiero compartir. Dice los panelistas que externan su preocupación por el nivel de la pensión que pudiera el sistema dominicano finalmente generar en favor de los trabajadores, que pudiera estar rondando el 25 o el 30% del salario cotizable. ¿Cómo va a ser? Entonces, es un elemento que llama la atención. Hay que decir, ¿verdad?, que el sistema de pensión en la República Dominicana establece que el trabajador en el régimen contributivo se va a pensión con 60 años y 360 cuotas, es decir, 30 años. 30 años. 60 cuotas mensuales son 30 años. Y esos expertos están diciendo que tal vez convenga elevar la edad de retiro, tomando en consideración ese diagnóstico de la mínima pensión que pueda recibirse, pero a la vez tomando en cuenta que la expectativa de vida se ha elevado en la República Dominicana.
De modo tal que es una reflexión que hay que tomar en consideración. En Europa yo creo que están en esa línea, en Europa. En eso, así es. O lo hicieron, no sé. Así es. Es un elemento importante decir entonces que existe preocupación también por esa franja, Miguel, de trabajadores informales. Tú ahorita en tu intervención hablaba de esa parte, de ese trabajo informal. Resulta que aquí hay alrededor de un 58% de la población que no está en la economía formal y que no depende de un salario formal, sino y de una ocupación formal, sino que está en la informalidad. En el chiripeo, chirabuca, por eso. ¿Qué pasa con esa población? Esa población ahora mismo no tiene protección, ni de pensión, ni de salud. Ni seguro ni nada. Seguro médico. Conocimos ayer también que salió en la prensa que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, a través de SENASA, pues está planteando el inicio a partir del próximo año, el 2018, del contributivo subsidiado. Y ahí, como una forma de ilustrar a nuestros televidentes, decir que el régimen de la seguridad social o el sistema como tal contempla 3 grandes grupos o regímenes de contribución. Uno es el contributivo, que es el que está vigente, que se inició en el caso de la pensión en el 2003 y en el caso de salud en el 2007. Para los trabajadores. Que es los trabajadores, que su financiamiento depende precisamente de una aportación del empleador, equivalente a un 70%, y un 30% que lo aporta el empleado, incluyendo el Estado como empleador. Sí. Y la ley contempló entonces que progresivamente entrarían el contributivo subsidiado, que está dirigido a la población de trabajadores independientes, profesionales independientes, que no tienen un empleador y que el Estado pasaría a ser el empleador de esa franja. Se está proponiendo que a partir del 18 pues pueda darse respuesta a esa población, porque hasta ahora no hay respuesta al respecto. Y el subsidiado que sí entró, que es el que está destinado a la población, digamos, de escasos recursos, con ingresos, que no trabaja, que no puede trabajar, y que es el Estado que lo asume. Son los 3 grandes regímenes. Entonces hay una preocupación en ese sentido por parte de tanto del Consejo Nacional de la Seguridad Social como de ese panel que se celebró ayer, donde se pregunta qué va a pasar con esa población desde el punto de vista de su pensión a futuro. Pero ¿y eso resolvería el problema, Frank? Aumentarla de 60 años, por ejemplo, a 65, la fecha de pensión. Esos 5 años realmente pudieran mejorar la situación. Pudiera un sentido. Significativamente, me refiero. Pudiera un sentido, pero es importante la reflexión y no esperar que le llegue la edad de retiro a ese grueso de la población que sí tiene capacidad o está dentro de el parámetro de la pensión por vejez, que llegue a los 60 años, que le lleguen 360 cuotas, es decir, un trabajador o trabajadora, después de aportar 30 años de sudor, de trabajo duro, aportando una cuota y el empleador la diferencia, y que finalmente no satisfaga sus expectativas. Porque ese 25%, Frank Otenda, que tú dices, ¿es con relación al salario, al monto del salario? Es con relación al salario cotizable, es correcto. Resulta y viene a ser que la pensión mínima establecida en el sistema nunca debe ser menor al salario mínimo cotizable. Y en función de ahí entonces va a elevarse esa pensión en función del salario que tenga la persona. El sistema de pensión contempla una contribución de hasta 20 salarios cotizables. Entonces, un empleado puede ver aporte a su cuenta de capitalización individual hasta 20 salarios. Los que tienen buenos salarios pues tendrían expectativas favorables de una pensión digamos razonable. Pero el grueso de la población en la República Dominicana, que lo que tiene un salario mínimo, estamos hablando de cerca del 80%, Miguel, que es salario mínimo lo que tiene. No, y que gana por debajo de 14,000 pesos. Correcto. Ese 80%. Por debajo. Correcto, porque existen 3 escalas salariales mínimas. Una mínima,
mínima media y la mínima más alta. Y la mínima más alta es la de los 14.857 pesos, que actualmente está vigente. De modo tal que en términos de pensión, esa es las expectativas que se tienen, las preocupaciones. Pero bien, la idea entonces es terminar de edificar de que el sistema contempla pensión por vejez, con esas características, 60 años, 360 cuotas, pensión por anticipada, que es aquel empleado que con 57 años de edad, 300 cuotas, pudiera irse a la pensión. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Esto es en caso de que pierda su trabajo, que no tenga oportunidad por eso le llaman cesantía anticipada, que no tenga la oportunidad de enrolarse nuevamente, y entonces el sistema contempló que aún no teniendo los 60 años, pudiera irse a la pensión. Existe la pensión por discapacidad, que justamente es aquella la que determina que si el empleado está discapacitado para vincularse al trabajo, se certifica médicamente, ya sea por un accidente, ya sea por una enfermedad crónica, entonces este empleado también tiene derecho a irse a la pensión. Y por último está la pensión de sobrevivencia, que es aquella donde se beneficia entonces a los familiares directos, esposa o compañera de vida, o los hijos hasta 18 años, o hasta 21 años si estudian, o los hijos discapacitados. Son las 4 grandes pensiones que contempla el sistema para la población afiliada al sistema. O sea que es obligado a hacer una reflexión seria sobre el tema de las pensiones. Así es. Porque realmente no hay atractivo incluso para nadie sentirse. Fíjate el caso de Chile, que hubo también cuestionamiento, porque el modelo dominicano es el modelo chileno. Sí, son copias. Capitalización individual, pero resulta y viene a ser que en Chile hubo hasta manifestaciones públicas masivas, donde los trabajadores expresaban su insatisfacción con las expectativas de pensión, que no llenan las expectativas de vida. Vamos a hacer una breve pausa, Fran, con tu permiso. ¿Cómo no? Y bajamos de inmediato con más contenido de Momentum de Seguros. Tome precaución hoy, que mañana puede ser tarde en materia de seguros. Así es. Yo viví esa experiencia y no jamás caigo en eso. Vamos arriba. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Bien, señores, hay que recordarle, como siempre, Fran, lo que tú recuerdas. Y tú siempre vienes en forma. Claro, una demostración de que este es el momento de vestir bien. Cristian Lagares, Chacabana, en la Plaza de las Américas, Winston Churchill, entre Roberto Pastoriza y Paseo de los Locutores. Si usted quiere vestir elegante y ser motivo de elogio, de admiración
vaya a Chacabana, de Cristian Lagares. No solamente Chacabana, también traje bonito como este mío. También tiene que trajes. me queda perfectamente, ¿no? Así es, trajes, camisas. Es decir, el maestro Lagares es un maestro versátil. Está en su momentum. Así mismo. No, y hasta para la marcha verde, para mí. Así es. ¿Cómo no? Frank, ¿qué parte te quedaba entonces como orientación a la ciudadanía en esta temporada ciclónica? Y bueno, lo mejor es no pensar que pueda venir nuevo. Así es, como dijimos en la introducción, siempre hay que estar preparado, advertido. No olvidemos que estamos en una temporada ciclónica y que se extiende estas expectativas hasta noviembre próximo. Vamos a terminar entonces, Miguel, esta entrega matizando dos elementos más que el sistema de la seguridad social contempla y que tiene que ver con el seguro familiar de salud y tiene que ver con el seguro de riesgo laborales. La parte de salud, el grueso de la población ha de conocerlo, pero es importante decir que la afiliación es única, que es obligatoria. Hay que decir que el sistema dio un salto importante en el sentido de que el trabajador tiene la oportunidad de incluir a toda su familia, sin importar la cantidad de hijos y sin importar la edad, que es importante. ¿Y no había limitación con la edad, Fran? ¿Había limitación antes? Antes los seguros tenían limitaciones. A un viejo no quieren asegurar. Exacto. Sin embargo, en esta ocasión, con el salto cualitativo es ese, que el trabajador tiene derecho a incluir a su esposa o compañera de vida, que también es un avance, porque la Constitución así lo contempló, y de esa manera, antes solo era la esposa, la casada, ya no. Es decir, una compañera de vida que se demuestre que no tiene impedimentos legales para el matrimonio, que tenga una relación estable, pues también tiene derecho, igual que la casada, a estar en el seguro de salud, igual que en pensión, para ser beneficiaria en caso de sobrevivencia. Entonces está el seguro médico, afiliación obligatoria. Todos los trabajadores en nómina en la República Dominicana está obligado el empleador a dar una contribución por él y hacer una retención del sueldo del empleado. Aquel empleador que no lo haga está en falta, y es bueno que la población dominicana haga conciencia de eso, porque todavía, Miguel, existen empresas en la República Dominicana que no respetan esa disposición de ley. Y los trabajadores están, correcto, y los trabajadores entonces están desamparados. Y no tienen conciencia muchos trabajadores de que tienen ese derecho. De que tienen ese derecho. Y pueden exigirlo. Decir entonces que también contempla que los hijos discapacitados pues puedan mantenerse permanentemente sin importar la edad, que eso es una bondad del sistema. Pero igual los padres, aquellos padres del trabajador que no estén vinculados a una nómina laboral, también tienen derecho, sin importar la edad, a ser dependiente de su hijo o su hija en el sistema. El sistema contempla entonces un plan de salud que contempla tanto la parte de servicio, asistencia hospitalaria, como de subsidio en la parte económica. Yo recuerdo que en una ocasión yo abordé esa parte aquí. Que yo desconocí esa parte. Existe subsidio por enfermedades profesionales o accidente laboral, y a la vez el subsidio por maternidad. Es importante que tanto el empleador como el mismo empleado tomen conciencia de que eso existe. Decir entonces que también en la parte del plan básico de salud, pues entra la contribución del 70-30. El 70% lo aporta el empleador y el 30% se le retiene del sueldo del empleado. Señalar entonces que, a diferencia de pensión, que es hasta 20 salarios mínimos cotizables, en salud se establece hasta 10 salarios cotizables. Es decir, que un empleado que multiplique hasta 10 veces el salario mínimo está obligado a cotizar. Lo que exceda, entonces está libre de contribución al sistema. Y por último, para completar los tres grandes planes que contempla el sistema, están riesgos laborales, que también es importante que la población, los trabajadores tomen conciencia de que existe
ese servicio. Realmente funciona eso. Está funcionando. Cuando una gente, me refiero, tiene un accidente en el trabajo o que vaya hacia el trabajo, Hacia el trabajo, realmente si reclama. Exacto, sí. Existe una administradora de riesgos laborales, se especializó dentro de la ley para atencionar ese plan. De modo tal que un empleado que tenga un accidente o en el trabajo o durante su traslado al trabajo o su traslado del trabajo a la casa, una hora se establece, entonces tiene derecho a esto. Y tiene derecho a una indemnización o de un 60% de su sueldo si la incapacidad es total, o un 30% si es parcial. De modo tal que es importante que eso se tome conciencia, que se conozca y que se use, porque son los derechos que la ley contempló para la población dominicana en materia de prevención, de provisión en su vida, ya sea la larga vida en caso de una pensión, ya sea la salud de su familia y de él en su edad productiva, o justamente en el caso de un accidente, pues recibir un subsidio o una indemnización por el accidente y los daños que el accidente le haya provocado. Yo insisto, Frank, que hace falta mucha orientación, mucha información a la ciudadanía. Joel no sabe, uno de los jefes de aquí no sabe que si él se accidenta cuando viene, no quiera la vida, tiene derecho a ser compensado. Así es. Y que se le pague incluso un dinero por los tiempos que dure sin trabajar, aún recibiendo el salario de su, ¿verdad?, de su empresa. Así es. ¿Entiendes, Joel? Es adicional. De modo que eso es importante. Es importante. Por eso nosotros aquí estamos, y esa es nuestra razón de existir, era que orientar a trabajadores y también a patrones. Así es. A la población en sentido general. Exactamente. Bueno, Fran, pues gracias por este nuevo aporte, esta nueva orientación, y será entonces hasta el próximo jueves, cuando estaremos de nuevo con otro momento de seguros. Así es.